Vamos a hablar de la malaria. Y la malaria es una enfermedad que es muy recurrente en el África subsahariana. Y esta malaria, como tal, esta enfermedad es producida por un parásito, ¿sí? Entendiéndose por parásito aquel que pues se beneficia de otra especie, pero la va dañando en ese beneficio que ella tiene, altera como tal su fisionomía, su anatomía, su fisiología, el cuerpo. En este caso lo descompensa a tales niveles que genera fallos en diferentes órganos. Entonces este parásito tiene un reino protista, un filo, una bicomplexa, un orden Aemosporidia, una familia Plasmodidae, género Plasmodium, y las especies pues hay como 5 en sí. Está el falciparum, el oval, el vivas, el malaria, y está el no Wesley, pero con estos tres que tenemos acá ya es lo más común de los parásitos, y el falciparum es el más agresivo, que es el que más se da. Esta imagen que tenemos acá pertenece a falciparum, esta imagen que tenemos acá pertenece al oval, y esta imagen que tenemos acá al vivax, ¿sí? Entonces, pero este parásito necesita alguien que lo transporte. El transportador de este parásito es el mosquito, ¿sí? ¿Qué mosquito específicamente? Pues tenemos el Anopheles, el Jambiae y el Funestus. Estos dos tipos de Anopheles hembras son las que funcionan como vector, como transporte para este parásito. Y este parásito pues este parásito necesita este vector del mosquito, y este mosquito se da en zonas húmedas y calientes. ¿Por qué se da solo en las hembras? Porque ellas son las que toman de la sangre humana para alimentar a sus huevos, ¿sí? A sus crías técnicamente. En cambio el macho de los anófeles solo se alimenta de néctar de frutas y no necesita de la sangre, entonces pues no recurre a esta. En cambio la hembra sí recurre a la sangre y transporta el parásito. Este mosquito y esta enfermedad se da mucho en el África subsahariana. Entonces aquí vemos la morfología, ¿sí? Estamos hablando de dos formas de vida diferentes. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, que pues luego se reconocen mejor en el ciclo de vida. Tenemos que tienen un plastidio, tienen una mitocondria, un microtúbulo, una membrana plasmática, el anillo polar, los micronemas, las rhoptrias, los gránulos densos, los ribosomas y el núcleo. Entonces, como tal, el plastidio va a ser como un órgano técnicamente sexual, y tenemos que los que son micronemas, rhoptrias, anillo polar, este conjunto de estructuras que él tiene le van a servir a este parásito para adherirse a una célula y para dañar el tejido de esa célula para poder entrar, es decir, para romperlo, y una vez lo rompes pues poder entrar. Entonces importante eso. Y los gránulos densos son como sus reservas de alimento para esas épocas en las que ellos entran en estados donde no hay lugares donde nutrirse, o incluso, según estudios, se ha encontrado que estos parásitos, cuando ellos entran a una zona del cuerpo donde no pueden salir, en los músculos más que todo, entran en un estado hipobiótico, ¿sí? Y ese estado hipobiótico es que ellos es como si estuvieran en modo invernadero, quedan ahí totalmente como si no tuviesen vida, pero es que disminuyen todas sus funciones moleculares para poder resistir ese tiempo sin nutrientes, y a través de los gránulos densos poder sobrevivir. Entonces eso puede generar que una enfermedad estuvo latente durante mucho tiempo y de repente apareció. Y bueno, de este lado ya tenemos otra forma de vida, pues su núcleo, los ribosomas, gránulos densos y las rhoptrias. Bueno, hay unas proteínas que son importantes
Las proteínas tenemos la TRAP, la CSP, la AMA1, la MCP1, la EVA, la RAP1 y 2 y la SUB. Todas estas proteínas van a servir para engañar a la célula, adherirse a ella y poder entrar. Y la RAP1 y RAP2, estas de acá, sirven para evadir el sistema inmune. En sí todas en conjunto son muy importantes para que este parásito pues logre infectar. Entonces tenemos el ciclo de vida. Decimos que es un ciclo heteroxeno. Maneja dos hospedadores. Un hospedador es el definitivo, que es el anófeles. Y se dice que el hospedador definitivo es donde cumple su ciclo sexual. Y el hospedador intermediario es el humano. Entonces ya uno ahí se va dando cuenta que en el mosquito se da la reproducción sexual. Es decir, se unen macho, los gametocitos del macho y hembra. Y en el humano ya no es sexual, sino que la reproducción es asexual. La forma infectiva es el esporozoito. Y tenemos la fase esporogénico, esquizogénico, fase preeritrocitaria y fase eritrocitaria. La fase preeritrocitaria también se conoce como fase hepática. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen del CDC y vamos a empezar por acá. Bueno, si quieren empezamos mejor por acá. Tenemos que el mosquito va a inyectar unos esporozoitos, ¿sí? Ya el mosquito viene infectado de otra persona a la que le tomó la sangre. Y cuando él está aquí alimentándose de la sangre, él sin querer, a través de sus glándulas salivales, libera los esporozoitos en el cuerpo humano. Y como este libera los esporozoitos, estos van a ir hacia el hígado, que se le conoce como la fase hepática o preeritrocitaria. Y en el hígado estas células se van a ver infectadas. ¿Qué células? Los hepatocitos, ¿sí? Los hepatocitos. Estos dentro del hepatocito van a crecer, se van a reproducir de forma asexual y se van a generar unos esquizontes, digámoslo, se definen en algunos libros como más jóvenes, ¿sí? Porque los otros también eran esquizontes, pero unos nuevos esquizontes más jóvenes. Este estadio de acá en el falciparum se da de 48 horas. Es decir, lo que ellos demoran entrar al cuerpo humano, llegar a hígado, reproducirse y liberarse, la fase hepática, es de 48 horas. El falciparum es el más agresivo porque es el que lo hace más rápido, lo hace en este tiempo. Pero el vivas y el ovale demoran más. Entonces, luego va a entrar en el siguiente estadio, que es que se da la ruptura y estas van a viajar a otras partes del cuerpo. ¿Por qué no infecta nuevamente las células hepáticas? Porque esas células nuevas no tienen tan evolucionadas las róptrias y esos mecanismos que le permiten de romper la célula y entrarse de una célula hepática, porque la célula hepática es mucho más dura que la capa de la célula del glóbulo rojo. Entonces por eso es que el viaja a sangre, pues cuando llega al glóbulo rojo entra en este y genera como tal en 72 horas un trofozoito maduro, ¿sí? Tenemos que como tal, ellos vienen de acá, se reventó la célula hepática, llega al eritrocito, se genera el trofozoito maduro y del trofozoito maduro pasa a un esquizonte y se da la ruptura del esquizonte y se repite este ciclo, ¿sí? Vuelve y se infecta una nueva célula de glóbulo rojo, tanto de las que pueden venir de un ciclo hepático como de las que se están dando dentro del ciclo eritrocitario, ¿sí? Pero puede que el parásito decida no volver a reinfectar un glóbulo rojo, sino que se pase dentro de esta reproducción a un gametocito. Y este gametocito va a dividirse en uno masculino, ¿sí? Y uno femenino.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez estos estén liberados en sangre, esta forma de vida de los gametocitos, masculino y femenino, cuando nuevamente otro mosquito llegue a esta persona que ya está infectada y el mosquito se alimenta de esta sangre, va a ingerir estos gametocitos, ¿sí? Los tenemos acá. Y estos gametocitos van a sufrir una transformación dentro del mosquito, generando el microgameto y el macrogametocito, ¿sí? Y cuando estos dos, este y este, se unen, ¿sí? Cuando estos dos se unen, se forma un ooquineto. Y luego del ooquineto se forman un ooquiste. Y cuando estos ooquistes, que están dentro de una cápsula, revientan y salen, se generan la liberación de los esporozoitos. Y se repite el ciclo. El esporozoito entra al cuerpo humano y va a seguir infectando cada una de las células hepáticas primeramente y luego eritrocitarias. Y pues por eso se le conoce como ciclo de vida del parásito. Entonces tenemos que hay una malaria leve y una malaria grave. ¿Por qué una malaria leve y una malaria grave? Porque pues una produce unos síntomas muy mínimos y otra produce unos síntomas alarmantes. Entonces, dentro de la leve tenemos fiebre, cefalea, mialgias, malestar general, y la malaria grave un montón de inconvenientes, náuseas, alteración de la conciencia, la postración, la hiperparasitemia, pues que lo vamos a hablar a continuación. Entonces, nosotros tenemos que el hipotálamo tiene unos núcleos, ¿sí? Tiene muchos núcleos. Y cada núcleo tiene una función. Cuando nuestro cuerpo detecta que hay un agente externo, los macrófagos van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1. Pero es bueno que el cuerpo reaccione, sin embargo, cuando el cuerpo reacciona se alteran otras cosas sin querer. Y lo que se altera sin querer tenemos a las placas terminales del hipotálamo, el área preóptica, el núcleo supraóptico, tenemos acá el núcleo paraventricular, tenemos acá el núcleo arqueado, y lo que sucede con esto es que estas estructuras se van a ver alteradas, y como se ven alteradas se daña el funcionamiento normal de los núcleos. Entonces, para poder hacerme entender, las que están de azul lo que van a hacer es que normalmente ellas regulan los mecanismos de CEP, ¿sí? El supraóptico, el paraventricular, las placas terminales regulan la CET. Y esta liberación lo que me va a generar es que el área que se encarga de estas funciones, al alterarse, el paciente no va a tener sed, va a dejar de ingerir líquido. Y el área preóptica, que se encarga de las sustancias pirógenas, aquí al contrario se va a sobreestimular. Y la interleuquina 1 y 6, que se conocen como sustancias pirógenas, que producen fiebre, van a estimular mucho esta área y se va a dar la fiebre. Y bueno, tenemos la parte amarilla, el núcleo arqueado, que me va a manipular el hambre. Entonces el paciente tampoco va a ingerir alimentos como tal. Entonces en la malaria grave, aquí lo que tenemos es un vaso sanguíneo. Y aquí lo que está haciendo el parásito es aprovecharse del glóbulo rojo. Y lo que hace es que le dice al glóbulo rojo, de forma química, mediante unas señales, que cree unas proteínas para él. ¿Qué proteínas va a crear este parásito? Por medio del glóbulo rojo, obviamente. Va a crear una proteína de membrana de eritrocitos por Plasmodium, ¿sí? Su mismo nombre lo dice. O sea, el Plasmodium, por Plasmodium se crea la proteína de membrana de eritrocitos.
Y esta proteína, por Plasmodium falciparum 1, que aquí está la sigla PFEMP1, esta proteína lo que va a hacer es que pone a los glóbulos rojos viscosos, los pone pegajosos. Y al hacerlos pegajosos, estos se pegan, valga la redundancia, al endotelio, ¿sí? al vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, este parásito, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio del gen BAR. Y este gen me codifica para 60 opciones de proteínas diferentes. ¿Qué proteína? Las que les mencioné acá. La proteína de membrana de eritrocitos por Plasmodium falciparum 1. Y esta proteína, ¿qué es lo que hace? Los vuelve viscosos, que se agreguen, que se adhieran. ¿Y a qué se van a adherir? Se van a adherir a la CD36, a la CD1, se van a adherir al ICAN1, a la TSP, a la VCAN1. ¿Qué son estos? Son proteínas, ¿sí? Son proteínas que normalmente están aquí en el endotelio, y al tener una proteína en el endotelio que se adhiere a una proteína del eritrocito, pues estos se van a pegar, ¿sí? Y al pegarse van a generar a tal punto una oclusión del vaso, es decir, que se cierre, porque aquí debería estar pasando toda la sangre normalmente, y lo que vemos acá es que está quedando atrapada. Como está quedando atrapada, se van a generar unos microtombos. El tejido que ya esté de este lado está bajo en oxígeno, y como está bajo en oxígeno me va a generar ¿qué? Hipoxia. Y si permanece mucho tiempo sin oxígeno, isquemia. Y el cuerpo, en su inteligencia, pasa de generar la glucólisis, que es la vía aerobia, y genera una vía anaerobia, que es la del ácido láctico. Y como su nombre lo dice, esa vía genera una acidosis, ¿sí? Entonces, ya todo lo que me está alterando por acá el parásito, por medio del gen que crea esta proteína, todo lo que me alteró, me generó microtombos, hipoxia, isquemia, acidosis. Entonces tenemos que el parásito además me va a generar anemia por diferentes mecanismos. Dentro del ciclo de vida, al romperse el glóbulo rojo, genera una anemia hemolítica. Además de esto, los glóbulos rojos, ellos nacen con unos receptores naturales. ¿Sí? Imaginemos un receptor acá, que se llama receptor del complemento 1. Y eso está para que el sistema inmune, ¿sí? Cuando el sistema inmune detecta algo malo, lo hace a través de la señalización del receptor. El sistema inmune detectó algo, lo agrega acá al receptor y lo opsoniza. Entonces, opsonizar es que el sistema inmune tenga la capacidad de que este glóbulo rojo lo vea el sistema inmune como tal, no se escape, y los macrófagos vengan y hagan lo suyo, ¿sí? Entonces, una forma es la lisis del glóbulo rojo, que ya la dijimos antes, al ciclo de vida. Otra es que el macrófago reconozca al glóbulo rojo que esté dañado, el receptor de complemento 1. Y otro mecanismo por el que me genera anemia es que las sustancias liberadas que yo mencioné anteriormente, dentro de estas el factor de necrosis tumoral, me va a inhibir algo muy importante. ¿Qué me inhibe? La eritropoyetina. La eritropoyetina es una proteína que se encarga de crear glóbulos rojos. Pero ¿cómo lo hace? El riñón detecta que los niveles de oxígeno están bajos, o sea, hipoxia. Cuando hay hipoxia, el riñón libera la eritropoyetina, y esta eritropoyetina se activa en el hígado, que es lo que falta en esta imagen. En el hígado ella se activa. Una vez el hígado la active, ella va a viajar
a los huesos largos, que es donde más hay médula ósea roja, y la médula ósea de los glóbulos, y la médula ósea, perdón, a través de esta molécula. Esta molécula es como un mensaje que dice: en el cuerpo hay hipoxia, necesitamos más células rojas. La médula ósea lee el mensaje y empieza a crear nuevos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces el factor de necrosis tumoral alfa inhibe esto, me permite esto, la lisis del glóbulo rojo, el parásito, me permite esto el sistema inmune, y además todo este proceso químico está alterando el pH, está liberando unas cargas oxidativas que también me ponen en estrés una célula que normalmente es así, me la vuelven así, y pues esta se lisa. Todo esto a que me lleva a disminuir los niveles de glóbulos rojos, a liberar bilirrubina, y la bilirrubina en sangre muy alta pues me va a producir ictericia. Entonces tenemos que esto genera una hipoglucemia, está alterada la gluconeogénesis por el daño hepático, y tenemos una hiperinsulinemia. Entonces, ¿qué tenemos acá? El parásito que está viviendo dentro del glóbulo rojo se está comiendo todas las reservas que tiene el glóbulo rojo de energía, y al comerse todas estas reservas, el sistema inmune no quiere que entre más glucosa al glóbulo rojo. Es decir, si el sistema inmune no deja que entre glucosa, el parásito no tiene que comer, y si no tiene que comer, no tiene pues cómo generar nuevos parásitos. Es lo que intenta hacer el cuerpo. Entonces se me están bajando los niveles de glucosa gracias al que el parásito se lo está comiendo, pero lo que está pasando también es porque el factor de necrosis tumoral se posa en el receptor de insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina lo que hace es que mete la glucosa al glóbulo rojo, y al no tener su receptor funcionando, pues no tiene cómo meter la glucosa al glóbulo rojo. Entonces el cuerpo, aquí lo que el cuerpo entiende es que no hay cómo meter el azúcar, ¿sí? Porque fuera del glóbulo rojo va a haber mucha azúcar. Va a haber mucha azúcar. Pero como no tiene cómo entrar, el cuerpo cree que es por falta de insulina, y empieza a crear más insulina para que entre y genera una hiperinsulinemia. Y bueno, como las células hepáticas se están viendo también alteradas por el ciclo de vida del parásito, que tiene un estadio hepático, y estas células se lisan, los hepatocitos, no se puede generar la gluconeogénesis, que es que como no hay azúcar disponible, se intenta sacar de reservas, se intenta crear, pero los hepatocitos, al estar dañados, pues lo que hacen es que más bien liberan transaminasas, que es un indicativo de daño hepático, y pues se genera esto. Entonces tenemos que la malaria grave genera síndrome nefrítico, que lo que es el síndrome nefrítico es que se altere como tal el glomérulo, ¿sí? El glomérulo, se crea un complejo inmune en el glomérulo, y esta parte de acá se daña. Como esto se daña, pues empiezan a pasar depósitos de otras cosas al cuerpo. Tenemos acá que genera hemoglobinuria, que es que la hemoglobina se llega a la orina, y si esto se da mucho, el daño renal. Y también puede generar glomerulonefrosis, que es que en este caso el complejo inmune y la hipoxia hace que estas células muy importantes, los podocitos, se mueran o se alteren. Al estar presentes estos podocitos, pues se vuelve positiva esa parte del glomérulo y se filtra proteína.
Entonces, bueno, aquí tenemos la malaria grave, que es que se liberan demasiadas citoquinas y me puede producir una hiperpirexia, que es una fiebre muy alta, una hipovolemia, presión baja, gracias a que el paciente no me está tomando agua, no me está consumiendo alimentos, está sudando. Entonces, todo esto me va a generar una disminución de la cantidad de agua, hipovolemia. Me genera un gasto cardíaco mayor, el corazón, los glóbulos rojos están disminuidos, tenemos un proceso anémico, tenemos un proceso icterícico y una hipovolemia, y el corazón lo que está intentando es que todo el cuerpo se oxigene, pero no puede, y se ve afectado. Y todo también esto es porque estas reacciones inmunológicas lo que hacen es que lo que normalmente estaba aquí cerrado, ¿sí?, ahora no está así, sino que la reacción inmune hace que estas fenestras se alteren. Esta unión debe ser muy íntima, ¿sí? No debe de casi verse diferencia entre una célula y la otra, pero esta reacción inmunológica hace que estas se abran y se extravase el líquido, es decir, se salga el líquido, y como el líquido se sale, pues me va a producir edemas. El edema, pues como lo dije anteriormente, es por una alteración de las presiones. Si tenemos la glomerulonefrosis, estamos liberando proteínas, disminuye la oncótica, la presión oncótica. Si tenemos este proceso de extravasación de líquido, al disminuir la oncótica, pues se está teniendo mayor la hidrostática. Todo esto hace que se genere el edema, e incluso se puede generar un edema pulmonar, que es que gracias a estos espacios que vemos acá también se extravase líquido al neumocito y se genera un edema pulmonar. Uno de los signos de esta va a ser la respiración de Cheyne-Stokes, que pues tenemos una respiración irregular entre inhalación y exhalación. Vemos que la amplitud cambia, vemos que los tiempos en respiraciones también cambia y que hay momentos de apnea, ¿sí?